que se sienten. Buenos días y bienvenidos a los viernes científicos de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. Este viernes es el viernes número 115, la edición 115 desde que empezamos, y esta vez tenemos el placer de contar con la doctora Jara Pérez Jiménez, del CSIC de Madrid, del Instituto, a ver que lo mire bien, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición del CSIC. Bueno, es un placer contar con ella y además, bueno, ha tenido un viaje un poquito ajetreado de Madrid debido a las tormentas de ayer y le damos las gracias por que haya tenido la paciencia de aguantar el viaje. El tema que va a tratar hoy, evidentemente, es muy interesante para todos. Esta edición está relacionada con la química, con nuestra titulación de química, pero aparte de eso, es un tema que es transversal totalmente, es decir, puede tener tanto interés para los químicos como para los matemáticos, biotecnólogos o ambientólogos, ¿no? Perdona. Y en general para cualquier persona, sea de los estudios que esté realizando, ¿no? Y sin más, le voy a dar la palabra al vicedecano de Química, a Ignacio Rodríguez, para que nos haga una presentación más detallada de nuestra ponente de hoy. Y muchas gracias por asistir y esperamos veros en los siguientes viernes científicos, que nos quedan 2 en este cuatrimestre: biotecnología y ciencias ambientales. Muchas gracias. Ignacio, cuando quieras. Muchas gracias, decano. Pues, bueno, ya ha dicho... ¿Se me oye? Sí. Ya ha dicho Juanjo que Jara Pérez es doctora en Ciencia y Tecnología de Alimentos por la Universidad Autónoma de Madrid. Su trabajo, en la actualidad, se desarrolla en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición, el ICTAN-CSIC, y ha publicado ella más de 100 artículos científicos, patentes. Además, ha editado un libro publicado por la Real Sociedad de Química del Reino Unido y muchas conferencias invitadas en congresos internacionales como el de la Sociedad Americana de Química o en universidades de hasta 9 países. En su faceta docente ha coordinado cursos internacionales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Asimismo, fue miembro del Comité de Expertos en Nutrición Humana de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria entre 2015 y 2018. Su trabajo ha recibido diversos reconocimientos. Fue incluida en una selección de 100 jóvenes investigadores españoles en un encuentro con premios Nobel, en una selección de 10 investigadores europeos para participar en un programa de liderazgo en nutrición y fue seleccionada por la Real Academia Nacional de Medicina para el Foro de Jóvenes Investigadores Teófilo Hernando. Finalmente, es una activa divulgadora científica en diversos formatos, mucho en redes sociales, pero también incluye un libro, el de los superalimentos, ahí estáis viendo la portada. En esta faceta, además de otros reconocimientos, fue la ganadora de España y tercer puesto internacional en la edición 2024 del concurso iberoamericano de monólogos científicos solo de ciencia. Y sin más, le damos la palabra a ella. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias en primer lugar a la Universidad de Almería por la invitación a participar en este longevo ciclo de conferencias. A todos vosotros por venir hoy a hablar un rato sobre esto y, bueno, pues además esta conferencia me da la oportunidad de conocer Almería, donde nunca había estado, y además de huir de la lluvia de Madrid, así que no ha venido nada mal el día. Yo voy a hablar efectivamente sobre ese concepto que venimos escuchando ya desde hace un tiempo, de superalimentos, y para que veamos qué hay de cierto o no en este concepto. Pero bueno, para situarlo un poco, pues os quería contar por qué yo de un tiempo a esta parte empecé a hacer bastante divulgación sobre este término de superalimentos. Y esto fue a raíz de que durante un periodo, como mencionaba ahora Ignacio, fui miembro del Comité de Expertos en Nutrición de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria y allí nos dedicábamos, entre otras cosas, a emitir alertas públicas en cuestiones relacionadas con la alimentación. A lo mejor si digo alertas relacionadas con la alimentación, lo primero que se os viene a la cabeza son términos como pesticidas, aditivos, cuestiones de este tipo que son las que suelen asustar mucho a la gente, pero en realidad no eran esas las alertas y los temas sobre los que teníamos que avisar a la población,
sino que se trataba de temas como, por ejemplo, los complementos alimenticios, por ejemplo, los producidos a partir de espirulina, una microalga, luego comentaré por qué. Por ejemplo, riesgos ligados al consumo de algas, después también hablaré sobre esto. Riesgos ligados al consumo de complementos alimenticios con melatonina para poder dormir. Entonces, realmente yo veía que las alertas que estábamos publicando no tenían que ver con lo que a la gente le suele dar miedo, sino con otros aspectos. Y esto fue lo que me llevó a empezar a divulgar más sobre el concepto de superalimento y sobre ideas erróneas que hay en este campo. Por tanto, a mí hoy me gustaría hablaros en primer lugar de qué son los superalimentos, qué evidencias científicas tenemos sobre los efectos que pueden tener en salud, qué riesgos pueden estar asociados al consumo de estos superalimentos y me gustaría concluir con algunas reflexiones o perspectivas de futuro que creo sobre todo que para los estudiantes que hay en la sala pueden ser especialmente útiles porque de hecho pueden estar relacionadas con salidas profesionales que podéis tener a corto plazo. Entonces, comenzando por el concepto de superalimento, realmente vamos a estar hablando sobre algo que no existe. Así que podríamos dar la charla por terminada, pero bueno, creo que vamos a darle un poco más de tiempo. Pero por mucho que podamos ver por ahí en redes sociales, en revistas, en la estantería del supermercado, algo que aparezca como superalimento, en realidad no existe una definición de qué es un superalimento. No existe una definición desde el punto de vista legal, no lo existe tampoco desde el punto de vista científico, no ha habido ningún tipo de consenso, de encuentro entre investigadores que hayan determinado qué es un superalimento y tampoco lo hay desde el punto de vista lingüístico, digamos, la RAE tampoco reconoce el término superalimento. Esto se refiere a la definición en español, el diccionario de Oxford sí que reconoce el término superalimento y bueno, al final nos dice una definición extremadamente vaga, ¿no? Porque nos dice que es un alimento rico en nutrientes considerado especialmente beneficioso para la salud y el bienestar, lo cual pues al final es un paraguas donde podemos incluir casi cualquier cosa. De hecho, incluso podemos cuestionarnos si es un término legal, porque si nos vamos a la normativa que hay sobre la información alimentaria que recibe el consumidor, hay un punto que nos dice que la información alimentaria no inducirá a error, en particular sobre las características del alimento, al atribuir al alimento efectos o propiedades que no posee o al insinuar que el alimento posee características especiales cuando en realidad todos los alimentos similares poseen esas mismas características. Es decir, si yo estoy diciendo que esto de aquí es un superalimento, estoy induciendo la idea de que lo que hay al lado no es tan súper, cuando a lo mejor los dos son igual de súper o de no súper. Así que incluso desde el punto de vista legal podríamos cuestionar si se puede usar este término. Para que veáis, en Reino Unido, hace unos años, esta cadena de restaurantes tenía en su menú una ensalada que promocionaban como ensalada de superalimentos y en Reino Unido se prohibió esa publicidad justamente por considerar, por la normativa de allí, que era un término que inducía a confusión al consumidor atribuyendo unas propiedades específicas a esos alimentos. O sea que no es ninguna tontería el cuestionarse hasta qué punto está o no dentro de la legalidad este término. Sea como sea, lo cierto es que la producción de los mal llamados superalimentos está en ascenso. Pues aquí vemos los datos, por ejemplo, de la producción de arándano rojo, de quinoa, son datos de la FAO hasta 2022 y vemos cómo desde principios de este siglo, en los últimos 20 años, ha habido un aumento claro en la producción de estos alimentos. En principio, aunque no existe, como os digo, esa definición de superalimento, pero vamos a estar hablando de alimentos que no consumíamos tradicionalmente, con un origen exótico, que también, por cierto, suelen ser más caros de lo común y a los que se les atribuyen grandes propiedades en salud. Esta producción en ascenso pues tiene diversas razones. En Países Bajos hicieron un estudio de cuáles eran las razones que llevaban a las personas a interesarse por los superalimentos y vieron que existían varias razones, no siempre justificadas, pero bueno, en muchas ocasiones les atribuían una composición química particular a ese alimento en concreto. Esto es algo que ya os adelanto, que suele chocar con la realidad.
hay pocos casos donde tengamos realmente compuestos que solo podemos obtener por un alimento en particular, porque realmente en la naturaleza, en el reino vegetal, por ejemplo, lo que solemos tener son familias botánicas que están relacionadas entre sí, que comparten constituyentes e incluso muchas veces, aunque pueda haber diferencias en los compuestos de partida, después dentro de nuestro cuerpo al metabolizarse, el producto final acaba siendo el mismo, aunque el compuesto de origen sea diferente. Otra razón pues es que nos atraen estas historias llamativas, ¿no?, con orígenes extraños, pues el Himalaya, que de pronto es un lugar del que vienen montones de alimentos, ¿no?, y son historias muy atractivas. Nos cuentan que en tal sitio consumen esto desde tiempos inmemoriales y por eso están tan bien de salud, y es algo que nos atrae. En el mismo contexto, ¿no?, pues tenemos estas historias que nos pueden hablar o de lugares exóticos o de poblaciones particulares, de grupos de personas aislados que seguían una dieta ancestral, y también muchas veces estos superalimentos se asocian a ciertos valores éticos y uno tiene la idea de que si está comprando estos productos, está comprando unos productos alternativos, donde hace una mayor contribución social, que si compra otro tipo de productos. Bueno, estas son las razones que suelen estar detrás del interés en estos alimentos, pero ¿qué evidencias tenemos? ¿Realmente nos aportan algo los superalimentos? ¿Son algo diferente frente a alimentos tradicionales? ¿Tenemos evidencia? Pues podríamos crear distintas categorías en las que se podrían englobar los superalimentos, y eso es lo que yo os voy a mostrar. Estas categorías generales. No voy a ir un superalimento tras otro contando si es cierto o no, porque creo que eso sería poco útil. Creo que os llevaríais un listado concreto que serviría a día de hoy y que dentro de una semana ya se habría quedado desfasado, porque cada día surgen nuevos superalimentos. Entonces me parece más útil que os llevéis una serie de conceptos generales y cuando os llegue la próxima información sobre el nuevo superalimento de moda, veáis si encaja en alguna de estas categorías. Entonces, en primer lugar, tenemos alimentos que podríamos decir que han mostrado efectos prometedores y ya, que están en ese nivel. Que puede ocurrir que de aquí a 5 años tengamos otra evidencia sobre ellos, porque desde luego sobre alimentación estamos investigando todo el rato, vamos descubriendo cosas, vamos acumulando evidencia. Entonces puede que de aquí a unos años la evidencia que haya sobre algunos de estos alimentos sea diferente, pero a día de hoy de algunos de ellos lo mejor que podemos decir es que tienen efectos prometedores. Pues ese sería, por ejemplo, el caso del té kombucha. Por si alguien no lo sitúa ahora mismo, es un té que se ha sometido a una fermentación, entonces tiene unas bacterias que no están en el té normal. ¿Qué evidencias tenemos de los efectos en salud del té kombucha? Bueno, pues esta revisión que salió hace 4 años, lo que incluía era, respecto a estudios in vivo, 15 estudios en animales. Es un número bajo de estudios en animales y es un campo en el que todavía no hay estudios en humanos. Entonces, ¿podemos atribuir los beneficios que estamos escuchando por ahí al té kombucha? No, realmente hay muchas preguntas sobre el té kombucha que todavía no se han respondido. En primer lugar, como os digo, faltan estudios en humanos. Cuando investigamos en nutrición, hacemos investigaciones a distintos niveles. Hacemos estudios in vitro, hacemos estudios en modelos animales, finalmente hacemos estudios de intervención en personas. Cada nivel nos aporta un tipo de información, pero para poder llegar a establecer recomendaciones nutricionales es imprescindible tener estudios en humanos, de los que todavía carecemos en el caso del té kombucha. Necesitamos validar que realmente esos microorganismos que están en el té kombucha cumplan los requisitos que debe tener un probiótico. Y un probiótico, para ser caracterizado como tal, aparte de una cierta presencia de microorganismos, tiene que demostrar que esos microorganismos son capaces de anclarse en el colon. No nos basta que el alimento de partida sea rico en bacterias. Entonces, de pronto por ahí leemos el té kombucha es probiótico porque tiene bacterias que no están en el té normal. Bueno, sí, tiene bacterias que no están en el té normal, pero eso no lo convierte per se en un probiótico. Y tenemos también que poder distinguir qué beneficios aporta el té kombucha respecto al té convencional, porque realmente sabemos que el té convencional tiene una composición muy interesante. Aquí sí que tenemos estudios en humanos, entonces tenemos que ver si realmente el té kombucha tiene un extra o no respecto al té normal.
En otros casos, lo que se han planteado son directamente efectos asumidos, es decir, se ha dado un salto vertiginoso entre ciertas medidas realizadas in vitro a que eso es lo que ocurre cuando las personas toman ese alimento. Y en este caso tenemos otro producto muy de moda, que es el pan de masa madre, un pan en el que se ha introducido una fermentación bacteriana, aparte de la fermentación con levaduras. Como incisos comentaré que un pan de masa madre puede estar elaborado tanto con harina refinada como integral. Esto está recogido en la norma de calidad del pan. Entonces, no penséis que un pan de masa madre a priori es mejor que uno que esté elaborado con levadura. Realmente hoy de lo que tenemos evidencia es que la clave es que el pan sea integral, y un pan de masa madre puede ser integral o no serlo. ¿Y qué sabemos realmente sobre supuestos beneficios del pan de masa madre? Bueno, pues aquí tenemos una revisión que salió publicada hace como año y medio, y lo que concluyeron fue que aunque realmente en ciertas publicaciones, en medios sociales y por los panaderos se atribuían una gran cantidad de beneficios al pan de masa madre, realmente hasta el momento, y basándonos en puntos clínicos relacionados con efectos en salud, no se había podido establecer esa evidencia. Es decir, ¿qué es lo que sí se ha hecho? Se han hecho estudios in vitro en el laboratorio, en tubos de ensayo, donde se ha visto que ese pan de masa madre parece ralentizar la digestión porque tiene un efecto en las enzimas digestivas y es diferente al del pan convencional de levadura. Ahora bien, en estudios en humanos, que en este caso sí se han hecho, no se ha podido determinar con marcadores clínicos objetivos, efectivamente, al consumir un pan de masa madre en igualdad de condiciones con un pan elaborado con la misma harina, pero solo con levadura, vemos estas medidas clínicas. ¿A qué nos referimos con medidas clínicas? Pues, por ejemplo, a glucosa en sangre. Eso es una medida clínica verdadera, y ahí sí podemos decir si hay un efecto o no en el metabolismo. Entonces, con marcadores clínicos, a día de hoy, y en este caso no por falta de estudios, no se ha podido validar eso. Entonces, como os digo, se da ese salto vertiginoso de, bueno, como vemos esto in vitro, asumimos que pasa esto en humanos, pero realmente eso no se ha visto. En otros casos tenemos alimentos que pueden tener una composición interesante, pero realmente similar a la de otros alimentos no súper. Y esto lo podemos ver en el caso de los cereales. El trigo, sabéis que el pobre anda de capa caída en estos últimos tiempos, se le atribuyen muchísimos problemas. Pues vamos a ver la composición del trigo, vamos a ver su contenido en fibra, que como os he comentado es un elemento clave de los cereales, y vamos a ver el contenido en fibra en una harina de trigo integral. Vamos a hacer una comparación entre distintos cereales y esa comparación va a ser a igualdad de condiciones, siempre respecto a harinas integrales. El trigo integral tiene un 11% de fibra. ¿Qué pasa con la espelta o escanda? Bueno, pues la espelta es un tipo de trigo. De hecho, el trigo común es Triticum stivum, la espelta es Triticum spelta. Quien deja de tomar trigo para pasarse a la espelta en realidad está tomando el primo hermano, porque está tomando otro tipo de trigo. Entonces, justamente como es otro tipo de trigo, su composición nutricional es muy similar y su contenido en fibra es el mismo. También, por cierto, el de gluten y otros constituyentes. Aparte, luego están los aspectos sensoriales, que a uno le puede gustar más el pan de espelta porque tenga otra textura, pero nutricionalmente estamos hablando de cereales muy similares. En el caso del centeno es parecido, tenemos un 12% de fibra. En el caso de la avena estamos también en un 10% de fibra, aunque sí es cierto que cualitativamente la fibra de la avena es un poco distinta, porque se parece más a la de las frutas que a la de los cereales. En el caso del teff, si no lo conocéis, es un pseudocereal africano que está también últimamente bastante de moda. Su contenido en fibra es la mitad, porque de hecho no es botánicamente un cereal. Y bueno, igual podéis escuchar por ahí que es que el teff tiene, a diferencia de otros cereales, vitamina C. Y eso es algo bueno porque nos está aportando algo que no nos dan otros cereales. Pues como ocurre mucho en el campo de los superalimentos y de la nutrición en general, esto es una verdad a medias. Sí, es cierto que el teff tiene vitamina C, pero ¿cuánta? Pues si lo comparamos, por ejemplo, con una manzana, que no es la fruta más rica en vitamina C, o sea que ya estamos haciendo una comparación poniéndoselo fácil al teff, tiene aún así 20 veces menos vitamina C que una manzana, con lo cual
Si alguien quiere basar la vitamina C de su dieta en el consumo de TEF, realmente tiene un problema en su dieta. El kamut es otro cereal que está también pariente del trigo, que está también de moda, pues tiene un contenido similar del 9%. El trigo sarraceno o alforfón, otro pseudocereal, tiene un contenido muy inferior del 4%. Y tan solo el tritoerdum, que es una mezcla de trigo y cebada que fue desarrollada por investigadores de Córdoba, tiene un contenido de casi el doble del 18%. Aquí tenéis toda la comparativa y realmente la idea fundamental es que prevalezca que la harina de cereal que estemos empleando sea integral, y ese es el componente más importante. A partir de ahí ya podemos tener preferencias sensoriales particulares e ir por uno o por otro, pero que no pensemos que un cereal alternativo al trigo resulta ser superior nutricionalmente al trigo. Un añadido sobre el trigo, porque ya os digo que como anda de capa caída y se le atribuyen todo tipo de males, y entre ellos uno de los argumentos que se suele dar es que el cultivo de trigo ha aumentado su toxicidad. Realmente esos son trabajos que han comparado trigos más ancestrales con trigos más modernos y han concluido que no hay un aumento de epítopos inmunoestimuladores, es decir, de la parte de la proteína del gluten que es la que puede generar distintas reacciones, no solo gluten, no solo celiaquía, sino también otro tipo de problemas. Es decir, sí, dime. Siempre se habla mucho sobre la problemática que tiene el trigo ahora, sobre todo con las dietas que eliminan totalmente los glúcidos, hablan sobre que tienen cada problema inflamatorio. Sí. ¿Hay evidencia de esto? No, realmente esto es algo que está ahora mismo muy extendido, pero no es cierto. En primer lugar, hay que decir que si alguien sospecha que tiene un problema con el gluten, lo que debe hacer es ir a su médico. La prueba concluyente es una biopsia y es una biopsia que te tienen que hacer mientras estás tomando gluten. Es decir, no es me quito el gluten y luego voy al médico, porque digamos que lo que se tiene que detectar es el momento de la patología como tal y a partir de ahí incorporar la dieta sin gluten. Pero uno debe hacerse la prueba mientras está tomando gluten. Ahora mismo está muy de moda gente que sigue dietas sin gluten. ¿Y qué ocurre en nuestra sociedad actual cuando te retiras el gluten? Por el tipo de alimentación que seguimos, retirarte el gluten muchas veces implica retirarte la bollería, retirarte las pizzas, retirarte bocadillos. Como en lugar de eso vas a introducir otros alimentos que van a ser normalmente más saludables, normalmente ahora preciso, pero si en lugar de esos alimentos de pronto te estás cuidando más, estás introduciendo más alimentos de origen vegetal, más fruta, vas a empezar a sentirte mejor, pero tu problema no era con el gluten, era con los croissants. Entonces, esto es algo a tener en cuenta. Que sepáis además que la gente que sí es celíaca tiene un problema con los productos de tipo panadería y demás sin gluten, porque el gluten cumple una función tecnológica muy importante, que es contribuir a la formación de la masa y permitir que sea esponjosa. De hecho, el término gluten viene de un término en latín que significa cola, porque lo que hacía era ligar la masa precisamente. Por esa razón, cuando tomamos un pan de centeno, que tiene gluten pero tiene menos, ese pan es, digamos, más mazacote. Entonces, el problema cuando se hace un producto de panadería sin gluten es que aquello queda hecho una cosa compacta. La industria tiene que solventar eso añadiendo más grasa. Entonces, a igualdad de condiciones, cuando tenemos en la tienda el producto estándar y el producto sin gluten, de hecho el producto sin gluten es nutricionalmente peor. Y las personas que sí tienen problemas con el gluten, de hecho les cuesta mejorar la calidad nutricional de su dieta. Y se da la paradoja de que hoy en día mucha gente sin necesidad se pasa a esos productos que nutricionalmente son más caros y, por cierto, perjudican a las personas con celiaquía porque sube el precio de esos productos al aumentar la demanda y quien realmente sí tiene que consumir esos productos se encuentra con que cada vez les está costando más. Entonces, bueno, aquí vemos trabajos que nos muestran que esta idea de que el trigo cada vez genera más problemas no es cierto. Otro caso pues serían las bayas de goji. Las bayas de goji, a lo mejor habéis escuchado que crecen en el Himalaya. Bueno, es que el Himalaya es muy grande, no son solo cumbres nevadas. Entonces realmente crecen en el Himalaya, pero crecen en unas grandes llanuras soleadas de China, porque las bayas de goji son solanáceas, son de la familia del tomate, de la berenjena, entonces necesitan sol para crecer. Y de hecho hay un cultivo en esta zona que es muy parecido a las bayas de goji, igual vosotros lo habéis visto, lo conocéis, es el cambrón.
Y bueno, pues ahí a Almería le ha fallado un poco el marketing, tengo que decir, porque podrían estar compitiendo al nivel de las bayas de goji. Pero bueno, las bayas de goji, por ejemplo, nos aportan polifenoles, que son compuestos muy interesantes para la salud, son los que yo investigo, pero nos aportan lo mismo que las ciruelas, con lo cual cada uno que elija las que considere, pero que sepa que nutricionalmente el aporte es similar. Y además, por cierto, como cualquier otro alimento, no están exentas, por ejemplo, en este caso, de generar problemas de alergia, porque se han identificado alérgenos específicos en las bayas de goji. Es decir, a veces tenemos una idea de no consumo ciertos alimentos porque me dan mucho miedo los aditivos, me dan mucho miedo ciertos componentes. Ignoramos también que cuando estamos introduciendo nuevos alimentos naturales en nuestra dieta, también pueden tener alérgenos y también pueden generar problemas de salud. También se da lo que últimamente se viene llamando nutricionismo, que quiere decir que nos basemos solo en el contenido de ciertos nutrientes, ¿no? Pues, por ejemplo, la acerola es un fruto tropical brasileño, tiene un contenido increíble en vitamina C, 1,6% en materia fresca, esto es una auténtica barbaridad. Pero claro, por ejemplo, en España ahora mismo no hay en absoluto un problema de vitamina C, hay muchos otros problemas con la alimentación, pero realmente no hay un déficit de vitamina C. Entonces nos llama mucho la atención, es que con esto tengo una fuente de vitamina C increíble, pero a lo mejor es que eso no es ahora mismo un problema que estemos teniendo. Y también a veces tenemos superalimentos que están englobados en grupos que de por sí, en grupos de alimentos que de por sí no son saludables. Es decir, la sal rosa del Himalaya es sal, es un 95% cloruro sódico, es un componente que debemos reducir de nuestra alimentación. Por cierto, tampoco viene de las Cumbres Nevadas, que también nos resulta muy atractivo, ¿no? Y nos imaginamos a alguien que ha ido ahí a recogerla, la Cumbre Nevada, y decimos, pues normal que sea tan cara, si viene desde ahí. Bueno, pues de nuevo el Himalaya es muy grande. La sal rosa del Himalaya viene de la segunda mayor mina de sal del mundo, que está en Pakistán. Realmente, si pensamos en lo que puede ser trabajar en una mina de sal en Pakistán, yo creo que pasa a ser bastante menos atractiva. Pero bueno, venga de donde venga, como os digo, es un 95% de cloruro sódico y es un componente que debemos reducir. Si habéis escuchado, es que tiene unas vitaminas que no están en la sal común, o unos minerales, vitaminas no, minerales. Claro, sí, lo tienen en ese otro 5%. Pero, por ejemplo, para tener el magnesio que nos da un puñado de almendras, tendríamos que estar tomando 100 gramos de sal rosa del Himalaya. Y los problemas que nos da tomar 100 gramos de sal descompensan bastante esos beneficios. De hecho, también tiene contenidos trazas de componentes radiactivos. ¿Y por qué no nos genera ningún problema? Pues porque son componentes traza. Entonces, lo que estamos tomando al final es cloruro sódico. Lo mismo ocurre, bueno, en los últimos tiempos cada vez más gente busca supuestas alternativas saludables al azúcar. Entonces de pronto aparece la panela, por si alguien no lo conoce, es un azúcar moreno, poco refinado, que viene de Latinoamérica. Pues vamos a comparar la panela con el azúcar blanco. Si lo expresamos en sobrecitos de azúcar, 100 gramos de azúcar son 16 sobrecitos, 100 gramos de panela son 15. Entonces, cuando estamos tomando panela, básicamente estamos tomando azúcar blanco. De nuevo, si habéis oído, es que tiene más minerales que el azúcar. Bueno, pues para tomar el potasio que nos da un puñado de pistachos, necesitamos 100 gramos de panela, lo cual significa 95 gramos de azúcar blanco. Así que ya no nos compensa ese potasio extra que estamos tomando. Por cierto, lo primero nos sale a 10 céntimos el kilo, los 100 gramos, lo segundo nos sale a 42 céntimos. Entonces ya también cada uno que valore, que puede optar por una cosa u otra, pero que tenga claro que nutricionalmente no hay diferencias. E incluso podemos encontrar, este es un trabajo que han hecho compañeros de mi centro, que estudian los efectos del procesado térmico en los alimentos, y algunos de estos alimentos con orígenes exóticos tienen procesos de fabricación que no están ajustados a ciertos estándares actuales que tenemos respecto a sustancias tóxicas. Y ellos, por ejemplo, estuvieron viendo la fabricación de panela,
y vieron cómo el contenido de acrilamida, que es un componente tóxico asociado a los tratamientos térmicos, se disparaba en la panela porque en los países donde se ha producido tradicionalmente eso no está optimizado. Entonces, aquí estamos haciendo estrategias de mitigación en la industria, por ejemplo, las patatas fritas han reducido muchísimo la acrilamida y si de pronto nos ponemos a comer panela como locos, nos quitamos la acrilamida por un lado y la metemos por otro sitio. También siguiendo con este grupo de alimentos para endulzar, bueno, pues igual conocéis la stevia, lo habéis visto en muchos alimentos, la plantita stevia como edulcorante. Bueno, obviamente no es stevia machacada lo que hay es un edulcorante que se obtiene a partir de la stevia. Es un edulcorante acalórico, entonces, bueno, pues en sí mismo parece que está muy bien, ¿no? No aporta calorías, nos da sabor dulce, tiene origen natural. ¿Qué ocurre? Que contribuye a subirnos el umbral del dulce. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nosotros tenemos nuestros receptores del dulce y cuanto más dulce estamos dando de manera continua, lo que hacemos es saturarlos y necesitamos recibir más dulce para poder percibirlos. Es como si cambiamos de intensidad de luz de una habitación a otra. Cuando pasamos de una habitación poco iluminada a otra mucha, notamos un contraste y nos molestan los ojos. Si la intensidad es igual, o nos la suben o no vamos a notarlo, ¿no? Por eso yo estoy haciendo una comida con un edulcorante light, que no lleva calorías, efectivamente, el edulcorante es seguro, por ahí no hay problema, pero llega el postre, me dan una pera y digo que no sabe a nada. Y el problema no es de la pera, el problema es que yo tengo mis receptores de dulce saturados. Entonces, cuando de pronto busco ese supuesto edulcorante saludable y encuentro que son los compuestos extraídos de la stevia, contribuyo a aumentar ese umbral del dulce. Esto se ha visto, por ejemplo, pues en investigaciones que han hecho aquí en Barcelona, el grupo de Rosa Lamuela y con investigadoras que bueno, aquí algunas personas en la sala conocen, pues se ha visto, por ejemplo, que las personas con obesidad, su umbral del dulce lo tienen descontrolado. Entonces, realmente, para poder llegar a detectar el sabor dulce, identificar un postre como dulce, necesitan mucha más cantidad de dulce. Digamos que la conclusión sería que no tenemos que estar tanto buscando el edulcorante saludable, sino en general reducir el sabor dulce, sea con un edulcorante natural, sintético, de origen exótico o con remolacha azucarera, sea con el que sea, pero intentar reducirlo. También a veces hay superalimentos donde ya lo que hay es simplemente marketing y no acabas de saber los beneficios que se les atribuyen de dónde vienen, ¿no? ¿Qué pasa con el aloe vera, que era muy conocido en el campo de la cosmética y de pronto salta al campo de los alimentos y se promueven bebidas con aloe vera cuando no se sabe en absoluto qué se le está atribuyendo y de hecho, según cómo se extraiga la parte comestible de la planta, hay compuestos cancerígenos y hay una alerta de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria porque ese proceso todavía no está regulado. O muchos aspectos relacionados con el cannabis, donde también lo que hay es puro marketing y no se sabe tampoco qué es exactamente su supuesto beneficio en salud. El caso más curioso de marketing me lo encontré con un tipo particular de té que se llama el té kukicha y entonces daban unos contenidos en calcio que eran impresionantes. Me puse a hacer las cuentas para compararlo con la leche y realmente, según lo que decían, cuando te tomabas una infusión de este té, estabas tomando 13 veces más calcio que en un vaso de leche. Y cuando seguí haciendo los cálculos, de hecho esto era un milagro de la naturaleza, porque en 2 gramos de té habría 3 gramos de calcio. O sea, entonces, bueno, realmente habían podido generar materia y hasta ese punto, pero claro, al final esto llega como un titular, ¿no?, que te aparece por redes sociales y te dice el té que te va a dar más calcio que un vaso de leche y nadie se ha parado a hacer la cuenta y a ver que realmente es un sinsentido. Bien, hasta ahora, bueno, pues os he contado cosas de superalimentos que podemos ver más bien como optativos, a lo mejor no nos han parecido especialmente algo que tengamos que tomar, pero tampoco nos han podido parecer de riesgo y a lo mejor tenemos esa idea de mal no te va a hacer. Bueno, pues en algunos casos sí, mal sí te va a hacer consumir ciertos superalimentos o en ciertos contextos. En primer lugar, hay que desterrar esta idea que tenemos a veces de que si algo es natural, entonces es inocuo.
porque bueno, pues solamente tenemos que pensar en venenos en la naturaleza, en setas comestibles venenosas y quitarnos esta idea que muchas veces hay pues en ese contexto de quimiofobia, de aceptar lo natural como inocuo. Este es un listado que publica todos los años la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria de riesgos emergentes, quiere decir tendencias que están viendo que se están dando en varios procesos de la Unión Europea y que pueden ser un riesgo para la salud. Aquí es una selección, no son todos los que sacaron, es una selección de riesgos publicados entre 2015 y 2019 y si os fijáis lo que tienen en común es que todos ellos tienen que ver con productos naturales, con smoothies verdes, con leche cruda, con distintos complementos alimenticios, con cúrcuma, con cannabidiol. Aquí no está apareciendo ningún compuesto sintético, no hay ningún problema de pesticidas, de aditivos y realmente son riesgos emergentes relacionados con productos naturales. Igualmente, la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, pues entre 2016 y 2021 emitió estas alertas, de algunas ya os he hablado antes, son también todas ellas alertas relacionadas con productos naturales. Entonces, aquí vemos que esta idea de, bueno, me tomo esto porque es natural y no me va a hacer nada, no es así. Realmente, al final, si estamos hablando de un concentrado de compuestos químicos, sea natural o sea sintético, va a tener unos efectos farmacológicos beneficiosos o perjudiciales. O ambos a la vez, porque puede tener efectos beneficiosos y a la vez efectos secundarios. Para que veáis a qué nivel es esto importante, el Fondo Mundial de Investigación sobre el Cáncer tiene un decálogo para prevenir el cáncer. Y en su decálogo para prevenir el cáncer incluye un punto específico que es no use complementos alimenticios para la prevención del cáncer. Por si alguien no está familiarizado del todo con a qué me estoy refiriendo con complementos alimenticios, son el tipo de productos que podemos comprar en herbolarios, en parafarmacias, que pueden venir como pastillas, jarabes, polvos, aceites esenciales. Entonces, ¿qué ocurre con estos productos? Estos productos entran en la normativa de alimentos, no en la de medicamentos. Y entonces resulta que cuando un medicamento se aprueba, esto implica un proceso exhaustivo de demostración de seguridad, de demostración de eficacia para aquello que se dice que va a actuar y después efectivamente una recogida de efectos secundarios, porque como os decía antes, cualquier producto con acción farmacológica puede tener efectos en distintos sentidos. Los complementos alimenticios, al entrar en la normativa de alimentos, solo deben cumplir la normativa general de alimentos, es decir, controles microbiológicos, de metales pesados, pues una serie de controles de calidad que se exigen. Pero no tienen que demostrar su eficacia respecto a ningún proceso en salud, ni tienen que declarar efectos secundarios. Es decir, no tiene lista de efectos secundarios, no quiere decir que no lo tenga. Entonces, de pronto compramos el medicamento, nos asusta mucho ver ese prospecto tan largo y aquí te puede pasar de todo. Claro, es mucho más llamativo lo otro que no tiene prospecto. Pero ojo, carece del prospecto, no de los efectos secundarios. De hecho, bueno, pues podemos encontrar por ahí productos que nos están promoviendo como complementos alimenticios y que pueden ser venenosos. Por ahí podéis encontrar cosas sobre la supuesta vitamina B17 que os dirán que cura el cáncer. Y os dirán que se puede encontrar en los huesos de albaricoque y en almendras amargas. A lo mejor esto de las almendras amargas, a alguien sobre todo de más edad le ha hecho algún clic porque tiene la idea de, uy, si las almendras amargas había que tener cuidado para consumirlas. Porque la supuesta vitamina B17 es la amigdalina. Es un compuesto que en nuestro cuerpo, por acción del ácido del estómago o de las bacterias del intestino, se transforma en cianuro, el veneno. Entonces, te está matando las células cancerígenas porque te está matando todas, te está envenenando. Y esto no es algo anecdótico. Ha habido una alerta de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria porque ha habido casos de intoxicaciones por personas que han comprado por internet productos con alto contenido en este compuesto o personas que abandonan tratamientos efectivos contra el cáncer por algo que no tiene ninguna validez. Para que veáis la magnitud de este problema, bueno, pues este estudio tiene ya 10 años, pero realmente es el más exhaustivo que se hizo. Fue una gran encuesta en la Unión Europea respecto al consumo de complementos alimenticios en el último año. Una persona de cada 5 los había tomado, así que no estamos hablando de algo en absoluto anecdótico. Y realmente se identificaron en esta encuesta nada menos que 1.200 productos comerciales diferentes.
donde se incluían casi 500 especies botánicas diferentes y algunos de ellos eran unas mezclas de hasta 46 especies. Entonces ahí tenemos un cóctel de sustancias químicas increíble y descontrolado. Realmente casi 500 especies botánicas podemos tener de todo, podemos tener mezclas entre las que se pueden dar muchísimas interacciones. Tenemos una falta de homogeneidad muy grande, es decir, cuando estamos comprando un fármaco y nos están diciendo que hay 10 miligramos del principio activo, siempre que yo compre ese producto voy a tener 10 miligramos del principio activo. Cuando estoy comprando productos de este tipo, no sé cada día cómo está viniendo la composición. Y como os digo, pues realmente estos productos concentrados pueden generar problemas en salud graves. Esta noticia es de hace 10 años de un hospital de un periódico de Lugo, El Progreso, y nos dice que Lula, un hospital de Lugo, ve un caso al mes de daño hepático por remedios herbales. Un solo hospital de España, un caso al mes de daño hepático. Igualmente, hicieron este estudio de todos los ingresos que había habido durante un cierto periodo de tiempo en hospitales de toda España por efectos secundarios derivados de medicamentos o derivados de productos naturales. Y lo que encontraron fue que los efectos secundarios derivados de productos naturales habían causado más ingresos hospitalarios que medicamentos como los analgésicos o como algunos que nos llegarían a dar tanto miedo como los antipsicóticos y a los que en principio atribuiríamos una gran cantidad de efectos secundarios. Realmente, pues aquí nos lo dice, eran el 10º grupo terapéutico, los productos naturales, que habían causado más ingresos por delante de analgésicos, ansiolíticos y antipsicóticos. Como os digo, no hay hoja de efectos secundarios, pero eso no quiere decir que no haya efectos secundarios. Otra situación que se nos puede dar también, no solo con estos productos particulares que podemos comprar, sino en general cuando consumimos alimentos de una manera muy concentrada. Hace unos 20 años en Alemania se duplicaron los casos de piedras en el riñón, de cálculos renales. Ante un aumento de este tipo, pues las autoridades alemanas decidieron investigar qué estaba pasando y concluyeron que lo más probable era que ese aumento se debiera a la moda de consumir batidos detox, batidos verdes. ¿Por qué? Diréis, ¿qué tiene que ver tomar batidos detox con que uno tenga piedras en el riñón? Bueno, pues se sabe desde hace mucho que las verduras de hoja verde, como las espinacas, las acelgas, son ricas en un compuesto, el ácido oxálico, que en contacto con el calcio forma el oxalato cálcico, que son las piedras en el riñón. Esto no quiere decir que no haya que consumir estas verduras, no digáis luego, estuve en una charla de una CSIC y dijo que no tomáramos espinacas. No, no dije eso. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros, para empezar, cuando las servimos, gran parte del ácido oxálico pasa al agua de cocción. Lo que no es interesante es reutilizar ese agua para otras sopas o lo que sea. Si tomamos esas verduras en ensalada, nos podemos estar tomando un plato enorme y estaremos tomando 40 gramos. Pero ¿qué ocurre cuando nos lo tomamos en forma de batido? Que perdemos la noción de la cantidad que estamos tomando. Y mucha gente estaba tomando medio kilo al día de acelgas espinacas crudas. Entonces, de pronto, no estaban siendo batidos detox, sino batidos intox. También a veces podemos tener lo que yo he llamado alimentos fuera de contexto, es decir, alimentos que en un contexto alimentario determinado tienen un sentido, pero si los sacamos de ahí pierden totalmente ese sentido. Bueno, esta pintura de Goya se figura que es Gaspar Casal, es un médico que era muy conocido en la época, porque realmente pues, fue uno que documentó lo que sería el primer caso de este alimento fuera de contexto. Cuando se trajo el maíz de América, de pronto se empezó a cultivar, sobre todo en el norte de España, donde las condiciones eran especialmente propicias, y apareció una enfermedad que no se había identificado antes, que se llamó la enfermedad de las 3Ds, que se daba dermatitis, diarrea y demencia. No se entendía por qué ocurría eso, porque la gente en América tomaba el maíz y no tenían esa enfermedad. ¿Qué ocurría? Pues que en América se hacía un tratamiento determinado del maíz que se llama nixtamalización, que ese nombre complejo significa que el maíz se cuece con cal y entonces se da una reacción, para la gente más química, se forma hidróxido cálcico y en ese medio alcalino resulta que parte de la vitamina D3 que está dentro del maíz empieza a liberarse al exterior y se hace más accesible para la persona. Con lo cual estas personas en América tenían acceso a esa vitamina.
¿Qué ocurre cuando de pronto eso se hace en Asturias, en dietas que no eran unas dietas variadas, sino que el maíz era el 90% de su alimentación y no tienen acceso a esa vitamina? Pues entonces se genera un déficit y surge la pelagra. Por tanto, vemos cómo el alimento no se puede simplemente trasladar de un sitio a otro, sino hay que ver exactamente el contexto en el que se consume. Algo parecido ocurre con la espirulina, que os he mencionado antes. La espirulina es una microalga con una composición muy interesante y hay un país del mundo donde se consume tradicionalmente, que es un país africano, Chad. En Chad es un ingrediente habitual de su alimentación. Ellos la toman en sopas, en salsas, todos los días toman espirulina. Como os podéis imaginar, la alimentación en Chad, muy sobrada de vitaminas y minerales, no va. Entonces, en su contexto, les va súper bien la espirulina. ¿Qué pasa en nuestro contexto? Pues en concreto el betacaroteno es un compuesto que está en la espirulina, que es beneficioso, pero que si nos pasamos, entonces ya pasa a ser perjudicial. Y una de las alertas que emitimos desde la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria era sobre el consumo excesivo de espirulina, que podía tener niveles de riesgo de ingesta de betacaroteno. También tenemos el caso de las algas, que os he hablado antes también. ¿Qué ocurre? Que las algas son un concentrado de yodo increíble. Entonces debemos tener cuidado y sobre todo si hablamos de algas secas, porque cuando hablamos de alga fresca es verdad que el contenido en agua es muy elevado, pero cuando hablamos de algas secas se hace una concentración, obviamente, y el nivel de yodo es especialmente problemático y que especialmente en personas con problemas de tiroides se desaconseja el consumo de algas. Diréis, bueno, pero en Japón llevan mucho tiempo consumiendo algas y yo no he escuchado nada de esto, porque en Japón al mismo tiempo toman una alta cantidad de soja y se sabe que la soja tiene unos compuestos, las isoflavonas, que capturan el yodo. Entonces ahí de nuevo vemos la importancia del contexto de los alimentos. No es lo mismo que yo esté tomando un montón de algas y si a la vez tomo un montón de soja, que vaya y traiga las algas pero no traiga la soja al mismo tiempo, porque entonces puede que en mi cuerpo el efecto no sea el mismo. Por ir concluyendo, pues de aquí me gustaría extraer una serie de reflexiones sobre cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta a futuro y bueno, como decía al principio, sobre todo para los estudiantes que hay aquí, pues cuestiones que creo que a lo mejor en vuestro futuro profesional podéis aplicar y tener en cuenta. Para empezar, bueno, pues habréis ido viendo cómo muchas veces he ido contando con que a veces los problemas de la alimentación no son los primeros que le vienen a la gente a la cabeza, ¿no? Porque realmente ahora mismo pues estamos en un momento donde hay una percepción social de la alimentación muy particular. El Eurobarómetro de 2019 pues, hacía la afirmación: los alimentos están llenos de sustancias peligrosas. El 50% de la gente de acuerdo. Realmente tenemos muchísimos controles alimentarios en la Unión Europea y los problemas que tenemos ahora mismo en la alimentación no tienen que ver con esas supuestas sustancias peligrosas dentro de los alimentos. También, bueno, pues decían, la investigación sobre alimentos aporta más beneficios que riesgos. Pues solo el 40% estaban de acuerdo. Realmente esto es algo muy sorprendente, ¿no? Uno pensaría, a la gente siempre le parece bien que se investiga, aunque no tengan muy claro qué es investigar o lo que sea, pero a priori les parece que está bien. Pues les hablas de investigar en alimentación y solo el 40% de la gente ve más beneficios que riesgos. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Con qué tiene que ver? Desde mi punto de vista, bueno, pues esto tiene que ver con que muchas veces faltan unos conocimientos medios mínimos entre la mayoría de la población, conocimientos que podríamos decir de secundaria realmente, que no han calado entre la gente. Es decir, si alguien tiene unos conocimientos mínimos de biología y recuerda algo de que las proteínas estaban formadas por aminoácidos, pues entonces ya lo de los complementos con colágeno y que va directamente el colágeno a tu rodilla, pues se va a desmontar un poco, ¿no? Si alguien tiene unos conocimientos mínimos de química y alguna vez en el instituto ajustó un pH usando un tampón y vio lo difícil que era variar el pH, pues va a ver que lo de la dieta alcalina también bastante complicado, que así el pH en tu cuerpo suba en unidades simplemente porque te has tomado un huevo. Y si alguien pues recuerda algo de conocimientos matemáticos mínimos, pues va a ver cuando se digan niveles de pesticidas que al final esos niveles están varios órdenes de magnitud por debajo de los niveles que llegarían a causar un riesgo y que tú, aunque no tengas un cero absoluto, realmente estás en unos niveles que nunca van a llegar a causar un riesgo, ¿no? Entonces yo creo
que consolidar toda una serie de conocimientos básicos resolvería muchos problemas que hay en el campo y sobre todo trasladar a la gente en qué consiste el método científico, ¿no? Y aprender a lidiar con la incertidumbre, pues realmente esto lo vimos mucho durante la pandemia, que mucha gente parece que esperaba que se sacara el manual de qué hacer en una pandemia en el siglo XXI, ¿no? Pues efectivamente estábamos avanzando en el conocimiento sobre el momento y por eso a veces había unas recomendaciones o luego había otras. Para mí, pues en todo este campo de la investigación en alimentación y en su difusión, pues hay toda una serie de retos. En primer lugar, los estudios que se hacen in vitro, que nos aportan informaciones muy importantes, y antes os decía que investigamos a distintos niveles y cada nivel nos da una serie de conocimientos, pero que empleen concentraciones reales y relevantes de las que consumimos realmente al tomar un alimento. Que los estudios in vivo igualmente empleen dosis realistas, sobre todo en estudios en animales. Muchas veces se han empleado dosis inalcanzables en una situación real, con lo cual sus conclusiones son muy limitadas. También al mismo tiempo, en productos concentrados que se evalúen dosis de seguridad. Por mucho que sean sustancias de origen natural, podemos estar alcanzando concentraciones que ya no son seguras. Considerar también la composición global del producto. Pues no se trata solo de mirar, no es que este alimento aporta mucho esta vitamina, ya, pero globalmente esa composición del producto, ¿qué es lo que te está dando? Considerar también que los productos de origen natural pueden tener efectos adversos, incluso puede haber al mismo tiempo efectos beneficiosos y adversos y tendremos que ver el riesgo-beneficio que nos aporta ese producto. Conocer el nivel de evidencia que tenemos en cada momento y aceptarlo y convivir con él, porque es algo que vamos creando y que se va modificando con el tiempo. Considerar también el contexto de alimentos, vamos a decir, importados. Cuando introducimos nuestros nuevos alimentos en nuestra dieta, saber cómo es el contexto donde se consumían en su lugar de origen. Y en primer lugar, y en último lugar, y esto ya de cara a los investigadores, publicar los resultados negativos o mal llamados resultados negativos, es decir, cuando se tiene una hipótesis y esa hipótesis no se cumple. Al final eso es la ciencia, ¿no? Contrastar una hipótesis. Entonces, teníamos una hipótesis de partida, no se ha cumplido y guardamos los resultados en el cajón, pues realmente estamos haciendo un daño porque estamos distorsionando el conocimiento existente sobre un campo determinado. Por tanto, bueno, algunas veces a mí me dicen, bueno, el mejor superalimento son las lentejas, es el garbanzo. Yo digo, no, es que los superalimentos aislados no existen, ni los tradicionales ni los novedosos. Lo que existen son dietas saludables, entendiendo por dieta el patrón de alimentos que cada persona consume de manera habitual. Y es ese patrón de alimentos el que debe ser saludable. Es decir, si mi alimentación es un desastre, de nada sirve que yo le añada todos los días, ya sea una naranja o ya sea un vaso de kombucha, porque mi alimentación sigue siendo un desastre. Y si mi alimentación es saludable y quiero añadir la kombucha, quiero añadir la quinoa o me quiero tomar un kiwi todas las mañanas, perfecto. Pero si resulta que no me gusta el kiwi, pues buena gana de estar tomando el kiwi todas las mañanas si mi perfil de alimentación ya es saludable. Solo para acabar, pues quería compartir con vosotros, aunque habéis visto muchas veces las meninas, pero hay una cosa que seguramente no sepáis y que bueno, yo descubrí por la periodista Nieves con Costrina, porque aquí realmente nos aparece un superalimento de la época. Ahí veis a la infanta con esa jarrita, ¿no? Bueno, pues está ahí llevando una jarrita. Pues esa jarrita era el superalimento de la época. En ese momento hacían una práctica que se llamaba bucarofagia, que consistía, por sorprendente que nos resulte, en que preparaban unas jarritas con un barro particular que se disgregaba muy fácilmente y cuando a la dama de la corte le entraba hambre, rompía la jarrita y se la comía. Eran las barritas de cereales de la época. Esto, como os podéis imaginar, les generaba bastantes problemas de salud, pero no acababan de entender por qué, porque pensaban que estaban tomando algo súper sano, ¿no? Y esto que hoy pues nos suena a barbaridad, a veces hay cosas que se hacen hoy en día que nos llevan a preguntarnos si a lo mejor hemos avanzado tanto en 400 años. Así que bueno, vamos a intentar que de aquí a 400 años alguien no esté contando las locuras que consumíamos en el año 2025 y que realmente hagamos una alimentación saludable pero basada en la evidencia. Muchas gracias.
Tenemos un tiempo para preguntas, Sí, supongo. ahí voy, Sí. Ignacio, por- Vale, perfecto. Ahí ya hay una persona que ha levantado la mano. Muchas Ahí. gracias, Jara. Y vamos Sí. efectivamente al tiempo de preguntas. Si podría decir algo sobre el tema de beta-glucanos, que yo hace poco me he leído sobre este tema y no me acaba convenciendo porque tengo un desajuste entre una idea y otra. Sobre una idea dicen que beta-glucanos, cuando entran en el intestino, son como prebióticos para bacterias buenas. Sin embargo, en inmunología hemos estudiado en su momento que beta-glucanos eran los que desencadenaban respuesta inmune porque era una sustancia de hongos y entonces te producía respuesta inmune donde se adjuntaban macrófagos para fagocitar y todo eso. Entonces yo no entiendo cómo en un caso supuestamente son tan buenos y en otro caso supuestamente que molestan nuestro organismo que lo tiene que fagocitar. De acuerdo. Bien, los betaglucanos, por si alguien no está situado, son un tipo de fibra soluble que encontramos sobre todo en la avena y en algunas setas particulares. Entonces, sobre esa discrepancia que comentas, en realidad digamos que para la mayoría de la población prevalece lo primero que has dicho. Realmente los betaglucanos son un tipo de fibra soluble que es prebiótica, que tiene efectos beneficiosos en salud y de hecho está reconocido por la Unión Europea que puede reducir los niveles de colesterol. Son unas frases que a veces vemos en alimentos y realmente esas frases en concreto sí están reguladas y es todo un proceso el poder conseguir la alegación, que es como se llama esa frase. Entonces, para la mayoría de la población los betaglucanos son beneficiosos. Para ciertas personas puede haber respuestas del sistema inmunitario. Entonces, en ese caso, esas personas tendrían que evitar el consumo de estos compuestos. Pero para la mayoría de las personas sí que hay un efecto beneficioso. Hola, buenas. Me ha gustado mucho su charla. Gracias. Le iba a comentar sobre los probióticos. ¿Es verdad que son tan beneficiosos como dicen? ¿O hay alguno específico para cada cosa? ¿O son todos igual en su...? Sí. No sé... Si De acuerdo, me puede explicar sí. un poco sobre ese tema. Sí, sí. Los probióticos, bueno, si hay alguien que no esté tan familiarizado, aunque ya he comentado sobre ellos, pero estamos hablando de microorganismos que consumiríamos con el alimento, que se podrían instalar en el colon y que serían beneficiosos para nuestra microbiota. Y bueno, que después, o sea, que contribuirían a tener una microbiota beneficiosa dentro de nuestro cuerpo. En realidad hay algunos aspectos sobre los que sí tenemos evidencias, pero mucho de lo relacionado con la microbiota estamos ahora mismo estudiándolo. Aunque a veces parece, según donde uno mire, y si ve a veces redes sociales o ciertos test que ahora proliferan por ahí, te dicen tu supuesta microbiota saludable, pues ahí parece que ya se sabe todo, pero estamos en el punto contrario. Retomando en un congreso hace unos meses que hubo un investigador español que es un súper experto en microbiota y relación con la alimentación, él lo dijo muy gráficamente, dijo, parece que estamos en la edad de oro de la microbiota y estamos en la edad de piedra. Y a mí me pareció que resumía muy bien el momento en el que estamos. Entonces, sí que es cierto que hay productos como el yogur en concreto, que sí que sabemos que tiene distintos efectos beneficiosos. Hay algunos productos que sí que están también reconocidos como probióticos, a lo mejor no tanto de nuestra cultura, pero el chucrut alemán, ciertos fermentados orientales, pero realmente ahora mismo estamos todavía muy lejos, en primer lugar, de saber qué es una microbiota saludable. Entonces, como todavía no hemos podido definir qué es una microbiota saludable, realmente no podemos decir tienes que tomarte este microorganismo para favorecer tu microbiota saludable, porque todavía no sabemos cuál es realmente, ¿no? Entonces, aunque hay un mercado enorme, realmente está todavía muy desconocido.
Sí que es cierto, por ejemplo, que si vamos a tener un tratamiento prolongado con antibióticos, pues hay ciertos probióticos comerciales que son como los más estándar, los microorganismos que se ha visto que sí que tienen efectos beneficiosos, que nos puede venir bien tomarlos. Después, de manera general, en nuestra alimentación está bien si incluimos alimentos probióticos, porque sabemos que esa microbiota en general está dentro de esa microbiota beneficiosa, aunque no hayamos podido definir la microbiota beneficiosa tiene esto y tiene lo otro, pero sí sabemos que los microorganismos que hay ahí no son perjudiciales. Entonces, al final en el colon es también una cuestión de espacio físico. Cuanto más metamos de lo beneficioso, menos espacio dejamos para lo perjudicial. Entonces, si tenemos microorganismos que sabemos que no son perjudiciales, vamos a consumirlos, ¿no? Y podemos ir alternando distintos tipos de microorganismos y podemos combinar el yogur con el kéfir o con otros fermentados. Entonces, introducir alimentos fermentados en nuestra dieta está bien, pero a día de hoy estamos muy lejos de poder decir tal tipo de microorganismo, tal tipo de cepa tiene un efecto o no en este sentido. Aprovecho para decir, esto no es ningún secreto, es algo público y notorio, pero en el caso de Actimel, realmente Lactobacillus casei nunca se ha demostrado ningún efecto en el sistema inmunitario, no tiene alegación de la Unión Europea, antes comentaba el caso de los betaglucanos que sí tienen esa alegación, no tiene alegación porque Danone nunca llegó a presentar su dossier, no sabemos por qué, el hecho es que nunca presentó su dossier y si tú hoy compras el producto y ves que fortalece tu sistema inmunitario, vas a ver un pequeño asterisco y ese asterisco te va a llevar a que eso se debe a su contenido en vitamina B6, en otras vitaminas que puedes encontrar en alimentos muy comunes de la dieta. Entonces, a día de hoy lo que es seguro es que si tomas ese alimento estás tomando un microorganismo específico, pero no que se haya validado ningún efecto en el sistema inmunitario de ese microorganismo. Bueno, en primer lugar me gustaría felicitarle por esta charla y siguiendo un poco la última reflexión, quería preguntar si tiene alguna recomendación para divulgar de manera amigable para personas no formadas, sobre todo en este clima de volatilidad muchas veces comentado por las redes sociales, en el que solo se adoptan dos posturas, de que algo es bueno o es malo y no hay intermedio. Muchas gracias. Bueno, esa pregunta nos daría para una sesión entera de una mañana de mucho debate, ¿no? Yo digamos que mi planteamiento siempre en la divulgación es, primero de todo, entender bien la postura de quien tengo delante, entonces ver qué se le está pasando por la cabeza y a partir de ahí poder empezar a responder, ¿no? Entonces, digamos, no anular el planteamiento que está haciendo la otra persona como simplemente inválido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien llega y me dice de partida, es que esto es bueno porque es natural, yo me pongo en su planteamiento de, bueno, esta persona no tiene una relación con la química, considera la química algo que se añade, que no está en lo natural. Entonces, a partir de ahí, intento entrar en decir, bueno, es que los alimentos sabes que son una suma de compuestos químicos. Entonces, a partir de ahí, intentar ir conectando con cuál puede ser el planteamiento, siempre, digamos, si hay una cierta posibilidad de que ciertas ideas sean más o menos permeables, ¿no? A veces es muy complicado. Pero para mí es muy importante el intentar entender el punto en el que está la otra persona y después identificar un mensaje determinado. Es decir, a veces lo que ocurre ahora mismo con alimentación es que hay gente que lee sobre el tema, pero lee sobre fuentes tan poco rigurosas que creen que están muy formados y te sueltan una frase que es como si tú fueras historiador y alguien te dijera... En el antiguo Egipto, cuando se acababan de descubrir los aviones, era muy común que los caballeros medievales estuvieran yendo al templo griego. Entonces, imaginaos que alguien te dijera todo eso en una sola frase, tú fueras historiador y dijeras, ¿cómo desenmaraño todo esto? Pues esto es un poco lo que te encuentras en nutrición, que la gente ha leído mucho en fuentes no adecuadas y vienen ya con una cantidad de conceptos arraigados que forman todos un ovillo muy denso. Entonces, como el ovillo tan denso es imposible desmontarlo de partida, pues yo intento fijarme en cuál es el argumento clave y sobre todo si estoy identificando algo que claramente es un riesgo para la salud, prefiero centrarme en eso antes que irme hacia algo más anecdótico, ¿no? Es decir, si me encuentro con alguien que se está tomando todos los días un vaso gigante de batido verde
y que al mismo tiempo ha sustituido el azúcar por la panela, en ese momento me parece más importante ver los problemas que puede causar el exceso del batido verde que pensar en lo de la panela, ¿no? Porque son tantas cosas a la vez que es muy difícil combatir todas de una sola vez. Sí. Una preguntilla, pero ¿existe algún tipo de regulación para este tipo de cosas? Porque si tú entras, por ejemplo, en Instagram y buscas algo de nutrición, capaz que te encuentras como a 15.000 cuentas distintas que no tienen ningún fundamento científico, o incluso si buscas dietas en Google, capaz que te salen 15 páginas de dietas para ti, mi amor, antes que, por ejemplo, unas razones sólidas. ¿Hay algún tipo de regulación para esto? Porque en cierto modo atentan contra algunos temas de salud. A ver, aquí hay cuestiones que se me escapan porque, claro, realmente la normativa muchas veces se refiere a publicidad oficial. Entonces, y dentro de ahí luego las empresas muchas veces hacen cosas en el límite de la ley, pero bueno, se refiere a lo que es publicidad como tal. Pero claro, desde el momento en que surgen las redes sociales y cualquier persona puede estar hablando, pues yo creo que ahí se genera un campo que, bueno, pues se está regulando, intentando regular en muchos sentidos, pero es un campo muy difuso. Y después ocurre también que mucha gente se pone un título de asesor nutricional, coach nutricional, holística nutricional, entonces eluden un término que les defina claramente como un profesional que sí tendría que seguir una cierta recomendación y entonces se mueven en ese, bueno, pero yo soy solo asesor nutricional, entonces un poco sí, un poco no. Claro, evidentemente quien sigue la cuenta pues no capta esos matices, ¿no? Y además luego se genera es que yo sigo a uno que tiene 300.000 seguidores, entonces eso ya le convierte en bueno. Entonces esto ahora mismo es muy complicado porque hace muy difícil que tú le expliques a la gente que hay fuentes rigurosas, otras no. Bueno, yo particularmente hago a veces algunos talleres sobre identificación de bulos nutricionales y también hago mucho énfasis en reconocer las fuentes y en que cada persona vaya teniendo una serie de fuentes fiables, ¿no? Y sobre todo ciertas páginas como maldita.es, Neutral, que se encargan de desmontar bulos y que cuando algo está circulando rápidamente que la gente vaya a esas páginas para ver. También cuando circulan bulos sobre alérgenos y cuestiones así, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición emite comunicados y, bueno, intentar aportar fuentes que sí sean fiables. Hola, gracias por la exposición. Me apasiona el tema, por lo que tengo la duda si existe diferencia entre la sal refinada, la que usualmente compras en cualquier supermercado, y estas escamas de sal que vienen de otro lugar, que usualmente son más caras, por lo que además les dan el valor agregado de los minerales y recomiendan tomar en muchas redes sociales un vaso de limón con una cucharada justo de estas escamas. ¿Es cierto que ayuda a los deportistas a recuperar los minerales que pierden? No, aquí hay dos cuestiones, el tema de la sal y el tema del vaso de agua con limón, que es otro tema. Sobre la cuestión de la sal, al final todas estas sales tienen como mínimo un 95% de cloruro sódico. Entonces es lo mismo que antes comentaba de la sal rosa del Himalaya, que es que ese pequeño aporte extra de minerales queda totalmente anulado por esa gran cantidad de cloruro sódico que se está consumiendo. Otra cosa es si culinariamente de pronto alguien dice es que yo uso esta sal en este plato particular y le da un cierto toque, y eso por supuesto, o sea, ese punto está ahí y es algo que podemos emplear y podemos tener varios tipos de sal, igual que podemos endulzar un día con azúcar y otro día con miel, pero que tengamos claro que nutricionalmente son productos equivalentes y que no tengamos la idea de estoy tomando un producto más saludable. El vaso de agua con limón en ayunas, tibia, no tiene ningún fundamento. De hecho, lo que nos puede causar es que nos dañe el esmalte dental por un exceso de acidez. Básicamente ese es el principal efecto que podría tener. Y es un ejemplo que a mí me parece muy llamativo porque a mí a veces me dicen es que esto de los superalimentos los promueven las empresas, hay intereses comerciales. Y yo digo a medias, o sea, hay una parte que está ahí, pero hasta donde yo sé no están los productores de limón detrás de la idea del agua con limón, ¿no? Entonces yo creo que a veces también como consumidores tenemos un deseo de encontrar la solución fácil, ¿no? Y la solución rápida, y de da igual lo que te tomes el resto del día, que si empezaste con el agua con limón ya está hecho.
Y a veces se crea un poco una bola de que en un entorno, vamos a decir, alternativo, se empieza a consumir, por ejemplo, quinoa. Entonces, claro, ya llega la empresa de yogures y dice, vale, pues voy a hacer también el yogur con quinoa. Y entonces gente que antes no la tomaba dice, uy, pues esto va a ser buenísimo porque ahora lo añaden también al yogur. Y se va creando una cierta bola de algo que realmente no tenía una base. Bueno, muchas gracias por la presentación, ha sido bastante muy interesante. Y mi pregunta es en base a los productos relacionados con la microbiota. ¿Hay diferencias o hay alguna evidencia científica en pues todos estos productos que te venden, que son probióticos, concentrados, me imagino? Luego están los productos naturales como los yogures, el kéfir, que se venden en los supermercados. Y luego pues también mi cuestión es una pequeña comparación con aquellos que se elaboran de forma casera. Por ejemplo, el kéfir a través del hongo, el kombucha, o cuestiones de este tipo. ¿Alguno aporta más, menos o hay evidencia en relación a ese tema? Bueno, Muchas gracias. tendrían enfoques diferentes. En realidad, los productos concentrados con microorganismos, el enfoque más bien sería sobre todo después de un tratamiento con antibióticos que haya llevado más de 3-4 días, o sea, no una cosa muy puntual, más un enfoque en el tratamiento de patologías. O sea, en una situación ordinaria no hay necesidad de consumir esos concentrados específicos. En el caso de los alimentos sería algo más a incorporar en nuestro día a día. Como comentaba antes, todavía queda mucho por saber sobre este campo, pero sí que sabemos que los microorganismos que están ahí no entran en la categoría de perjudiciales, entonces ya solo por eso nos interesa fomentar que crezcan en nuestro cuerpo. Y respecto a realizarlos de manera casera, pues realmente es algo con lo que incluso habría que tener cuidado, porque en concreto en el caso de la kombucha, según cómo se controle la fermentación casera, pueden crecer microorganismos perjudiciales. Entonces, a veces también tenemos esta tendencia a creer, igual que pensamos que lo natural es inocuo, pues también pensamos que lo casero es más sano, y esto no tiene por qué ser así. Entonces, en el caso del kéfir, la verdad es que no tengo evidencias de que pueda ser perjudicial, al final se generan los mismos microorganismos que si estamos comprando el comercial, pero en el caso de la kombucha no es demasiado recomendable hacerlo en casa porque a poco que uno no controle bien las condiciones puede tener un efecto contraproducente. Bueno, yo me uno a la enhorabuena, excelente la presentación, y quería hacer una pregunta sobre los péptidos bioactivos. Uno, porque se le atribuyen todo tipo de funcionalidades y uno va sobre ese, y otro es si en realidad, péptidos antes ha nombrado las proteínas, el caso del colágeno, en realidad llegan a cumplir su actividad en el metabolismo. Bueno, el campo de los péptidos bioactivos también es un terreno en investigación. Entonces, sí es cierto que hay péptidos que se llegan a absorber como tales, entonces en ese sentido no hay una degradación total al aminoácido, no es mi campo y no sabría decir de la longitud de la cadena, pero hay algunos que se llegan a absorber como péptidos. Desde hace un tiempo, sobre todo los efectos antihipertensivos son los que han mostrado más evidencia, pero siempre en un nivel todavía de investigación. O sea, para mí el problema es que muchas veces, y también a veces hay titulares muy llamativos, que se da un salto muy grande, ¿no? Un salto mortal en el sentido de aspectos que en investigación están yendo bien, plantearlo ya como una conclusión definitiva para el público, ¿no? Entonces, sobre los péptidos, en realidad, péptidos bioactivos, la mayoría de estudios que hay siguen siendo en animales, todavía hay muy poca investigación en humanos, y de ahí a que aquello pueda ser una recomendación, algo contrastado, todavía queda un camino largo. Yo también tengo una pregunta, si puedo. Claro. Es sobre el tema legal. ¿Cómo ves tú el tema de todos los complementos alimenticios desde un punto de vista legal? Yo justo esta semana estaba leyendo un artículo en el que unos investigadores habían analizado la composición química de unas cápsulas de una planta china, que es muy popular en China, según decían ellos, y habían analizado unas 20 muestras de distintas empresas comerciales y habían encontrado una diferencia en composición química exagerada. Entonces se habían puesto a analizar la planta. Y habían analizado la planta en cuestión de morfología, ¿no? De raíz, tallo, eso, y además en distintas fases de crecimiento. Habían encontrado
la razón por la que los que estaban vendiendo aquello, lo que estaban vendiendo eran cosas diferentes, porque unos estaban vendiendo la planta entera triturada, otros la raíz, pero claro, todos decían extracto de no sé cuánto, sí, claro. y no se estaba diciendo nada concreto y lo que contenía era muy diferente, y además con una actividad biológica independiente para cada sustancia, muy diferente. ¿Qué tenemos en Europa sobre legislación para un poco controlar todo esto? Pues desgraciadamente no veo yo muchas perspectivas de que vaya a cambiar la situación. O sea, eso ahora mismo entra en la normativa de complementos alimenticios que comentaba antes, entonces tienen que pasar la Regulación General de Alimentos y entonces hay ahí una gran materia que lleva en Europa 20 años sin llegar a legislarse, sin llegar a empezar a pensar en cómo se podría legislar y ahí se ha quedado, que son los preparados botánicos. Entonces, hace como 20 años fue cuando cambió la legislación sobre las frases que se podían decir respecto a las propiedades de alimentos. Por ejemplo, cuando se dice que el danacol baja el colesterol, pues esas son frases que sí están validadas. Entonces, tiene que haber todo un proceso que es bastante estricto para que el alimento pueda decir, el fabricante pueda decir que el alimento hay evidencias de que reduce el colesterol o lo que sea. Entonces, eso es un proceso, como digo, muy estricto, donde se tienen que dar evidencias de la composición química del alimento, del proceso biológico por el que ocurriría esa actividad y demás. Y ahí surgió la cuestión de qué pasa con los preparados botánicos. Porque claro, si los alimentos son complejos, pues los preparados botánicos ya lo son infinitos y se aparecen combinaciones y demás. Como era una cuestión muy grande, se dejó ahí en stand-by y entonces se dijo, bueno, de momento los preparados botánicos quedan pendientes de regularse y entonces es cada empresa la que tiene que hacer una declaración responsable de que cuando dice que tal producto combate las infecciones urinarias o ayuda a la pérdida de peso, pues realmente es la empresa la que considera que sí que tiene las evidencias de que esto es así. Eso lleva así 20 años, no ha cambiado. Y es que no hay ninguna perspectiva porque es algo tan grande y requeriría tanta inversión de tantos estudios de manera sistemática. Claro, es que en ese estudio que he mostrado de complementos alimenticios en Europa hablaban de 500 especies botánicas. Y luego además, como tú dices, que dentro de cada especie puedes tener distintas partes, distintos momentos de maduración, luego tienes interacciones entre todas ellas, entonces realmente el coste de enfrentarse a todo eso de una manera sistemática es tan ingente que eso está paralizado y ni está ni se le espera. Así que, por desgracia, creo que por ahí, por el punto legislativo, no va a haber ningún cambio. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna...? Hola, buenas. Hola. Primero, muchas gracias por la presentación. Gracias. Y segundo, a raíz de la pregunta legislativa, quería comentar que estoy en un proyecto que queremos etiquetar nutricionalmente el tomate en base a dos componentes, carotenoides y polifenoles. Entonces, yo he hecho una revisión legislativa y encuentro un muro que es que no puedo declarar que el tomate tiene un contenido significativo ni en polifenoles ni en carotenoides, porque hay controversia en función de la dosis diaria recomendada. Entonces, quería preguntarte si tú conoces alguna evidencia o me puedes dar luz sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, pues realmente es un tema complejo, porque ¿qué ocurre? Que tanto carotenoides como polifenoles, bueno, salvo el beta-caroteno, que es provitamina A, pero en el resto de carotenoides y los polifenoles, son compuestos que no son nutrientes, son fitoquímicos que sabemos que tienen múltiples efectos beneficiosos, pero no son imprescindibles para la salud. Entonces, eso impide que haya una ingesta diaria recomendada, porque cuando se establecen ingestas diarias recomendadas es porque hay una evidencia de que si no llegas a esa cantidad se produce la enfermedad X. Claro, aquí sabemos que son compuestos que reducen el riesgo de múltiples enfermedades, pero tú no puedes decir si no consumes polifenoles vas a tener esta enfermedad. No obstante, sobre esto, que sería como el fundamento teórico, pues de pronto surge una gran excepción, que es la fibra. La fibra es un componente que no es imprescindible para la salud, pero sin embargo sí tiene una ingesta diaria recomendada. Entonces, bueno, yo casualmente trabajo en fibra y en polifenoles, en las dos cosas, entonces desde el campo de los polifenoles
pues se lleva tiempo intentando que haya algún avance hacia que sí se establezcan estas ingestas diarias recomendadas. Pero tenemos el problema de que realmente a día de hoy todavía no hemos podido establecer bien las ingestas de polifenoles en distintas poblaciones. Entonces es un campo que está todavía, que se está intentando mover, pero donde queda todavía mucho camino. Independientemente de que hubiera una ingesta diaria recomendada, la otra opción que habría con cualquier alimento es poder unirse a unas de las alegaciones existentes. Por ejemplo, antes pues, se ha hablado de los betaglucanos, ¿no? Entonces hay una alegación que es que si un alimento contiene tanto contenido de betaglucanos, se puede incluir la frase sobre el colesterol. Estas alegaciones a veces se autorizan para componentes aislados o a veces para el componente de cierto alimento. Por ejemplo, en el caso de polifenoles hay 2 alegaciones autorizadas, pero una es específica de los polifenoles del cacao y otra de los del aceite de oliva, con lo cual no pueden extrapolarse a otros alimentos. Entonces, también desde el campo de la fibra, sobre todo, pues mucha gente somos muy crítica en que las alegaciones de fibra son extremadamente específicas. Entonces te dicen, la fibra de avena produce esto, la fibra de salvado de trigo produce esto. Y parece que solo si tomas esas fibras tiene ese efecto, cuando realmente hay unos efectos transversales a cualquier tipo de fibra que podría ser, y en Estados Unidos, por ejemplo, es así, que tú con cierto nivel de fibra pudieras hacer la alegación y no que tuviera que ser con tal fibra determinada, ¿no? Entonces, realmente, a día de hoy no sería posible incluir ninguna alegación para el tomate respecto al contenido en polifenoles o en carotenoides porque no hay ninguna autorizada. La vía rápida, digamos, si se le quisiera etiquetar nutricionalmente y destacar alguna propiedad, es ir a las alegaciones que hay sobre vitaminas y minerales, porque ahí estoy prácticamente segura de que el tomate llegará a algún contenido de vitaminas o minerales de los que permiten incluir frases. Entonces, de ahí sí que se podrían poner unas cuantas alegaciones en el etiquetado del tomate. Otras opciones implicarían ya la presentación de un dossier a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es algo extremadamente complejo, pero, por ejemplo, estas alegaciones que están aprobadas para los polifenoles del cacao, para el aceite de oliva, no surgieron de la nada, surgieron de procesos así, de que en un momento dado los fabricantes de aceite de oliva invirtieron dinero, recopilaron estudios, desarrollaron estudios, prepararon el dossier, se presentó el dossier y se aprobó la alegación de polifenoles de aceite de oliva. De hecho, ahora mismo está en discusión y hay una consulta pública abierta para una alegación que vaya al aceite de oliva como tal, no ya específicamente a los compuestos fenólicos del aceite de oliva, sino al aceite de oliva como tal. Y es una alegación que va promovida desde los productores, porque obviamente presentar estas alegaciones cuesta mucho dinero y al final son los productores por los que se implican, ¿no? Entonces, una alegación específica para el tomate implicaría que los productores lo movieran. Y a día de hoy lo que sí se podría con contenido de vitaminas y minerales es incluir alguna de las declaraciones. Muy bien, pues muchas gracias. La foto de las meninas, mira que la he visto yo el cuadro este, no había visto el jarroncito, me has dejado pero tocado. Ya la verás de otra manera. Muchas gracias a todos.